Hoy traigo aquí un vídeo que espero que no se haga muy polémico, pero vengo a traeros o a romperos falsos mitos sobre la alimentación. Es un tema, que se habla mucho de ello últimamente y sobre todo es un tema donde yo he visto que hay personas que se posicionan en una postura o en otra. Vengo aquí a contaros un poquito mi visión como coach nutricional y también por mi propia experiencia, probando muchas dietas y también pasando por mis propios procesos de salud. Pero os vengo a contar cosas que se están investigando ahora, que no son cosas que se sepan a lo mejor desde hace 20 o 30 años y que quizás os van a dar una visión más amplia de realmente cómo funciona la alimentación o cómo nos afecta la alimentación, la nutrición y que, ojo, no es tan bueno todo lo que te cuentan que es tan bueno, porque cada uno habla de su corriente, de las bondades, ¿no? de su dieta o lo que sea. Y aquí vengo simplemente a contarte cierta información actualizada para que quizás abras un poquito más los ojos y te des cuenta de hasta dónde te estás alimentando bien o no. Porque eso puede traer muchos problemas, no solo a corto plazo, sino sobre todo a medio y largo plazo. Así que si queremos tener las riendas de nuestra salud, es importante que cuanto menos tengamos información real de cómo funciona la nutrición en nuestro cuerpo y de qué, vamos a decir, qué alimentos que aparentemente son sanos nos pueden estar incluso causando daño a largo plazo o a corto plazo. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el vídeo porque voy a tirar esos mitos por tierra. ¡Empezamos! Bien, antes de empezar, si eres nuevo por este canal, simplemente decirte que bienvenido. En este canal hablamos de temas de cómo liderar nuestra vida en diferentes áreas, ya sea la salud, las finanzas, sobre todo la gestión emocional, ¿no? La inteligencia emocional, el desarrollo espiritual, hablamos de muchos temas. En concreto, en este vídeo vamos a hablar de la parte más de la salud, de la energía, pero sobre todo también de la salud a largo plazo. ¿Y por qué quería hacer este vídeo? Porque, es un tema que a mí me ha interesado mucho, el tema de la nutrición. Ya desde muy pequeña y gracias a mi madre, pues me abrió los ojos en muchas cosas que ella iba leyendo, ¿no? Porque a ella le pasaba como a mí, le encantaba leer y descubrir cosas, entonces, me las iba contando o también nos iba cambiando de alguna forma la dieta. Y recuerdo de pequeña que, yo tenía una vida normal, como todos los niños, pues me levantaba por la mañana, en aquella época desayunábamos pues un colacao con azúcar, evidentemente con leche de vaca y unas tostadas con mantequilla y mermelada y en mi caso no era tanto así, pero yo veía que mis compañeros del colegio en el recreo pues se compraban un donut, un bollo, lo que sea. Claro, hoy en día nos escandalizamos un poco, no digo del todo porque todavía hay gente que no se escandaliza con este tipo de comidas y ahora os contaré por qué son bastante pésimas y no hablo ya de engordar, hablo de otros temas de salud más serios. Y digamos que, yo comía pues lo típico, ¿no? Lo típico que se come en España. Hasta que, por ejemplo, mi madre en concreto, encontró un libro que se llama La Antidieta y nos cambió la forma de alimentarnos radicalmente. Yo en un principio, lo acogí de manera neutra, ¿no? Dije, pues vale, pues venga, pues es lo que hay. A mí, yo no dependo de mí todavía, me alimentan, pues me acostumbro a lo que me ponen delante, ¿no? Y realmente lo que sí que noté fue un cambio brutal, o sea, experimenté un cambio brutal. De repente perdí la barriga, gané vitalidad y la verdad es que ciertas pautas, ¿no? que aprendí siendo muy pequeña, las he intentado mantener a lo largo de mi vida. Pero ¿qué ocurre? Que como es un tema que me interesa, pues ya desde hace 10 años, más o menos, empecé a estudiar con mayor profundidad. Me interesaba bastante el tema de la nutrición. De hecho, pues empecé a profundizar, a estudiar muchos temas, muchas dietas, muchos sistemas de nutrición, cómo funciona el cuerpo por dentro a la hora de alimentarse y demás, hasta que finalmente, acabé sacándome el título de coach nutricional, el cual no ejercí del todo, porque, ahora os contaré, realmente en el tema de la alimentación no hay nada, vamos a decir, que le vaya bien a todo el mundo, ¿vale? Y porque veía que muchas personas que acudían en mi ayuda realmente lo que me pedían era que yo les hiciera una dieta con pelos y señales de qué debe comer en cada momento, que además sea algo que les guste y que además sea algo que les haga adelgazar, ¿no? Realmente mucha gente buscaba eso, no buscaba la salud o buscaba que realmente alguien se hiciera cargo de ellos, ¿no? Claro, yo era más contraria a esta idea, además de que por mi experiencia y por mis aprendizajes sé que la salud no solo depende de la nutrición, evidentemente es un factor muy importante, pero muchas veces podemos tener una nutrición de libro y sin embargo estar bastante enfermos, porque siento que dentro de lo que es la salud juega un papel muy importante las emociones, los pensamientos, nuestro sistema de todo, ¿no? De cómo sentimos la vida, de si vivimos en el miedo, vivimos desde el ego, ¿no? Todo eso influye muchísimo también en la salud. Entonces, no encontré por ahí una vía, no cuadraba yo con la forma que se estaba extendiendo de lo que era un coach nutricional, ¿no?
Bueno, por ese lado, y luego en parte lo hice también por mi propia salud, porque me apetecía conocer toda esa información, y bueno, luego he sentido otros caminos, ¿no? Luego he seguido otros caminos, vamos a decir, a nivel profesional. Pero mi curiosidad siempre ha estado ahí, primero porque me he encontrado con problemas de salud, no graves, evidentemente, pero sí con cosas repetidas, como demasiado inflada. No hablo de tener kilos de más, sino de sentir que mi cuerpo está inflamado y de sentir que mi cuerpo como que no funciona bien. Hay procesos que ya no son como antes. Y no hablo de la edad. Son temas que han ocurrido casi de la noche a la mañana, ¿no? De repente sientes que algo no va bien, sientes que no funcionas igual que antes. Y sí, todos conocemos la coletilla de, bueno, eso es la edad, pero yo no me conformo con eso, no creo que sea la edad. De hecho, es fácil encontrar a personas que tienen bastante más edad que yo y que yo les veía con más salud que yo. Entonces, claro, me he seguido haciendo preguntas, he seguido indagando, he seguido investigando. Y uno de los temas que más he visto que se repite, ¿no? Uno de los mitos que quiero un poco tumbar aquí, es que yo en su día, cuando estudié, hace 10 años estudié esta parte de la nutrición, en aquel momento toda la literatura que había o todo el mundo que te hablaba de esto, claro, no estaba tan desarrollado Internet, no había tantas cuentas de Instagram con gente tan informada, ¿no? Realmente, ni había cosas que todavía se habían investigado bien. Pero en aquel momento lo que reinaba era, bueno, si quieres salud tienes que ser vegano, ¿no? Prácticamente. Era como que demonizaban la proteína animal, demonizaban las grasas, incluso las grasas saturadas, y reinaba como esa filosofía de vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo, como quería ser buena coach nutricional, es verdad que probé todo tipo de dietas para comprobar en mis propias carnes qué conlleva cada dieta, qué puede sentir la persona cuando se mete en cierta filosofía. No hablo de dietas de adelgazamiento, sino que hablo de la dieta macrobiótica, de la dieta vegana, de la dieta keto. O sea, realmente no son dietas para adelgazar, son dietas o son filosofías a la hora de alimentarse, ¿no? Como que esta es mi filosofía de alimentación. Claro, yo además sí que es un tema recurrente que siempre he querido ser coherente, ¿no? Y bajo mi punto de vista era, si yo no tengo la capacidad de matar a un animal con mis manos, además de que, sobre todo un animal que tenga ojos, patas y demás, yo puedo sentir mucha empatía. Es que ni se me ocurriría, yo creo que me moriría de hambre antes que matarlo, ¿no? Pues bajo toda esa filosofía, bajo todo lo que escuchaba en aquel momento, al final me decanté por la alimentación vegana, porque era una alimentación de la cual tampoco había tenido información anteriormente y ahora, al profundizar, al estudiar, parecía que estaba muy claro, ¿no? La dieta vegana lo curaba todo, era la más sana y era la mejor del mundo. Además, en mi caso, al estudiarlo en profundidad y tener toda la información, llevaba una dieta vegana bastante sana. Quiero decir, no era la típica dieta vegana de, mira, yo no como animales y punto. Es decir, luego me atiborro a comer macarrones con salsa de tomate y poco más, ¿no? Y ya está. Realmente era una dieta variada, era una dieta con cereales integrales, con legumbres, con semillas, con muchos alimentos incluso que no habéis oído hablar de ellos. Y realmente yo era una dieta de la que estaba convencida y con la que estaba a gusto. No sé si esa dieta me ha causado el malestar de salud que he tenido en los últimos años, pero sí es cierto que esa dieta en concreto lo ha empeorado todo bastante. ¿Realmente en qué empeoró mi salud? Pues realmente yo lo que empecé a notar desde hace unos años era lo que os decía, ¿no? El cuerpo inflamado y el cuerpo que me funcionaba de una forma más lenta, ¿no? Como el típico hipotiroidismo. Pero me hacían pruebas y parecía que todo iba bien con la tiroides. ¿Qué más problemas? Pues niebla mental. Niebla mental significa no tener la capacidad de tener foco, de tener memoria, de tener agilidad mental. Para mí eso era como bastante grave porque siempre he tenido la mente muy despierta, muy consciente, muy viva y de repente estaba como apagada, era una mente zombie. Realmente al final me veía metida en una cadena de no sé lo que hago, ni por qué lo hago, ni para qué lo hago y tal. Y además de eso, pues sientes que también no controlas bien ciertas cosas, ¿no? Como el estrés, la ansiedad, la depresión, como que te vienen así sin venir a cuento, sin que en tu vida vaya nada mal, porque al final todo eso lo regulan neurotransmisores. Nos guste o no nos guste, y por mucho desarrollo personal que tengamos, vamos a decir que la biología y la química actúa sobre nosotros mucho más de lo que pensamos. Y cuando te falta algo, pues lo notas mucho. O al revés, cuando lo recuperas es cuando te das cuenta de, madre mía, cómo actúa la química, ¿no? Y la biología sobre todo, incluso hasta sobre nuestra capacidad de desarrollo personal. Entonces, otro de los síntomas que tenía era falta de energía. Pero falta de energía no es ya cansancio, que también. Cansancio realmente es como, uy, qué cansado estoy, no me muevo. Es falta de energía total. Es decir, de no tener ni la capacidad de estar sentada, porque era como, es que estar sentada me parece súper agobiante, me parece tan extenuante
como subirme un pico de 5.000 metros. Entonces es como necesito tumbarme. Claro, eso te impide hacer muchas cosas, muchas actividades. Cuando te falta energía prácticamente no haces nada. Haces vida de ameba, es que no te da para más. Yo incluso he tenido etapas o rachas donde me veía completamente inutilizada, es decir, no podía ni pensar ni leer un libro. O sea, dices, bueno, venga, me quedo en la cama aprovechando que es sábado, domingo, lo que sea, y no tenía fuerzas ni para leer un libro, ni para pensar, ni pensar con claridad, ni nada, ¿no? Una falta de energía tremenda. Y sobre todo, lo peor para mí era la inflamación. Cuando el cuerpo está inflamado, está irritado, está enfermo. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, aún a día de hoy me siguen haciendo pruebas, pero ya más o menos parece que voy recuperando la energía y, curiosamente, toda la energía, la claridad mental, la inflamación, ¿no? La inflamación prácticamente ha desaparecido y todo eso ha venido prácticamente por un cambio radical de dieta en este caso, porque ya os digo que no sé si evidentemente la dieta vegana me estaba causando esto, pero lo que sí que es cierto es que todo lo que contiene o la mayor parte de los alimentos que contiene la dieta vegana desde luego no son nada sanos para esto que me estaba ocurriendo, sobre todo para la inflamación. Cuando una persona está inflamada, está enferma, el cuerpo está irritado, el intestino está irritado y sobre todo si tiene cosas como, bueno, a mí me diagnosticaron una permeabilidad intestinal bastante grande, me diagnosticaron también un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, una disbiosis. Todo eso son disfunciones del intestino, ¿no? Realmente que genera muchos problemas, porque si la microbiota no está bien, si el intestino está inflamado, pues realmente lo que ocurre con una permeabilidad intestinal es que realmente pues el intestino delgado, que es donde se absorben los alimentos, pues evidentemente hay unos agujeritos, vamos a llamarlo así, por donde se absorben los alimentos. Pero cuando el intestino está inflamado, irritado, esos agujeros se hacen más grandes y realmente por ahí se nos cuela en el torrente sanguíneo todo tipo de cosas, como microbios, bacterias, cadenas completas de proteína. La historia es que todo eso es tóxico para el cuerpo, entonces al final estás toxificado, aún teniendo una dieta súper sana. Pero claro, el problema no es ese, el problema es que tienes un intestino permeable. La disbiosis y todo lo demás pasa lo mismo. Si te alimentas de ciertos tipos de alimentos y careces de otros, al final se produce un desbalance en la microbiota. Entonces, al final, el sobrecrecimiento bacteriano va de que realmente hay un cierto tipo de bacterias que crecen más de lo normal, no caben en el intestino grueso, se pasan al intestino delgado, donde no deberían estar, donde el intestino delgado no está preparado para tener esas bacterias, donde la función que realizan esas bacterias, si la realizan en el intestino delgado, generan problemas, como irritar al propio intestino delgado, provocando una permeabilidad intestinal, generan muchos gases, generan inflamación, generan irritación en general y cuando el intestino está irritado, la microbiota funciona mal, te funciona mal todo. No solamente es que estés inflamado, realmente en la microbiota es que sale todo. Todo el sistema hormonal no es que salga de ahí, pero se regula bastante y muchos neurotransmisores se crean ahí y se regulan ahí. Si no tenemos bien la microbiota, se van a generar mal los neurotransmisores, lo cual nos va a provocar temas sobre todo mentales, ¿no? O depresión, estrés, ansiedad, falta de motivación, falta de memoria, falta de foco, ¿no? Todo ese tipo de cosas realmente te pueden venir simplemente por un intestino enfermo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Realmente el mito que vengo un poco a tumbar aquí es que no hay una dieta que sea mejor que las otras. Va a depender mucho de tus condiciones. En muchos casos, por mucha convicción que tengamos de no comer animales, y creedme que yo la tengo mucho, tengo mucha sensibilidad para los animales, yo me vi en un aprieto de decir, bueno, tengo que abandonar esta dieta vegana y hacer lo que me están diciendo todos los médicos, porque me lo decían todos, los médicos alternativos, los médicos no alternativos, todo el mundo me decía, es que tienes que cambiar la dieta radicalmente y meterte en una dieta antiinflamatoria, y una dieta antiinflamatoria básicamente está basada en proteína animal y algunas verduras, básicamente, o sea, te quitan todo, te quitan la fruta, la legumbre, los cereales, básicamente. Como veis, es una dieta bastante radical, pero es una dieta que te cura. Cualquiera desde fuera podría pensar, esa dieta es insana, esa dieta vamos, es que eso, quien lo coma eso no está sano. Pues creedme que existen cientos de miles de personas que han hecho ese cambio y han mejorado muchísimo. Yo soy un ejemplo de ello y os lo puedo garantizar que efectivamente esa dieta antiinflamatoria a mí me ha desinflamado tremendamente, cosa que no lograba con la otra dieta, que aparentemente era mucho más sana. Y no creo que consista en que mi cuerpo está mejor preparado, que también. Ya os digo que, claro, me han estudiado en profundidad la microbiota y la verdad es que lo que han encontrado ahí, o sea, a mí me fascina
que haya tanta información y que muchos de los procesos que tenemos corporales nacen de allí. Entonces, si no tenemos bien el intestino y no tenemos bien la microbiota, ya da igual qué tipo de dieta tengamos, que puede ser que sea una dieta aparentemente muy sana, pero que nos esté costando la salud. Entonces, muchas veces tenemos que vencer a nuestro propio convencimiento, ¿no? Yo, en el camino en el cual estudié como coach nutricional, pues tuve maestras, personas muy conocidas en el ámbito de la nutrición, que eran veganas por convicción y parecía que llevaban una vida muy sana. Bueno, pues actualmente esas personas han dejado de ser veganas porque han tenido otro tipo de problemas. ¿Qué significa esto? ¿Que una dieta vegana te va a sentar mal sí o sí? No. Quizás tu cuerpo está bien preparado para esa dieta vegana, o quizás tú has seguido la dieta vegana sintiéndote a ti, en vez de pensar, ay, ¿qué es lo más sano? Voy a tomar lo más sano, ¿no? Realmente lo que vengo a decir con todo esto es, primero, que no hay ninguna dieta que sea más sana que otras, que a veces una dieta que contada así parezca insana, ¿no? Como esta que os comento, de proteína animal y 4 verduras, parece insana y sin embargo cura enfermedades y revierte procesos, vamos a decir, no sanos en el cuerpo, sino que además creo que cada cuerpo también hay que saber escucharlo, hay que saber sentirse, hay que saber ver qué es lo que nos sienta bien o mal, independientemente de nuestras creencias. Realmente hablo de abrir la mente. Yo en mi caso pues tuve que abrir la mente, tuve que abrirme a la posibilidad de, bueno, aunque mi creencia no me permite hacer esto, voy a probarlo ya por desesperación, porque nadie me arregla esto, nadie me soluciona y absolutamente todos los médicos me decían que la única o la mejor solución o la más rápida o con la que iba a notar mejoría era esa opción, aunque mis creencias fueran en contra de ella. Entonces, uno de los mitos que vengo a romper simplemente es eso. No hay ninguna dieta mejor ni peor. Hay dietas que aparentemente son insanas, que pueden curar enfermedades, y que lo mejor es que aprendamos a sentir nuestro cuerpo, nos olvidemos de nuestras creencias y que actuemos con lo que nos va pidiendo el cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio y si nos pide algo que incluso va en contra de nuestras creencias, por algún motivo será. El cuerpo sabe lo que le falta, sabe qué minerales le hacen falta, sabe qué vitaminas. Entonces, con esta dieta antiinflamatoria, a mí me hizo gracia porque las cosas que me han permitido comer justamente eran las cosas que me pedía el cuerpo y justamente eran las cosas que yo ya desde muy pequeña sentía que me gustaban o que me sentaban bien simplemente, ¿no? El tema de la fruta, por ejemplo, yo no he tomado mucha fruta porque no me gustaba de pequeña, no me gustaba lo dulce en general, entonces no tomaba mucha fruta y como mucho me gustaban los cítricos o como mucho las frutas del bosque, pero bueno, cuando yo era pequeña no existían muchas frutas del bosque. Y básicamente ahora la única fruta que me recomiendan tomar en caso de que la quiera tomar precisamente son los cítricos y las frutas del bosque. Con esto que estoy diciendo, no es que sean más sanas que otras frutas, sino que lo que te pida tu cuerpo, cuanto más conectado estás con tu cuerpo, más vas a saber con más certeza qué es lo que necesitas comer. Y que es mejor en ese caso quitarse las creencias y probar, experimentar por ti mismo qué es lo que te sienta mejor. Y bueno, otro de los mitos que os quería tumbar es una información que realmente me ha llegado hace poco tiempo, no me llegó hace 10 años. O sea, hace 10 años yo sí que tenía claro lo que era un índice glucémico de un alimento o un pico glucémico, pero lo que no estaba tan claro en aquella época era qué daño nos podía causar o cómo podíamos modificar ese pico glucémico sin sacrificar demasiado la dieta. ¿Realmente qué es el índice glucémico? El índice glucémico realmente es una cifra que me mide si un alimento se va a convertir rápidamente en azúcar en mi cuerpo o no. Evidentemente, los alimentos que contengan azúcar puro y duro, es decir, una cucharada de azúcar, tiene un índice glucémico muy alto. Eso significa que yo nada más tomarme una cucharada de azúcar, evidentemente voy a tener ya el azúcar en la sangre, ¿no? Se va a absorber muy rápido y no hace falta que se convierta en nada más porque ya es azúcar. Sin embargo, si yo me tomo, por ejemplo, una cucharada de arroz integral, aparentemente, en la composición del arroz es hidrato de carbono, igual que el azúcar, pero su índice glucémico es más bajo. Bastante más bajo en este caso porque además estoy hablando de arroz integral. Entonces, cuando hay fibra de por medio, el índice glucémico de un alimento baja. Cuando hay grasa de por medio o proteína de por medio, sobre todo proteína animal, el índice glucémico de un alimento baja. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tomamos alimentos que no son una cucharada de azúcar que nos suben o que nos provocan un pico de glucosa. Cuando ocurre este pico de glucosa, realmente el cuerpo reacciona, ¿no? Mandando insulina para bajar este pico de glucosa, porque este pico de glucosa puede generar daños
a corto y a medio y a largo plazo, pues por ejemplo en los órganos y en muchos sistemas, puede desgastar muchas partes del cuerpo. Entonces no es bueno tener el azúcar muy alto en sangre. Entonces para eso el cuerpo tiene el páncreas que genera insulina, que hace que el pico baje o que nuestro nivel de azúcar baje a un nivel, vamos a decir, más estable, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no nos han enseñado que es muy importante que no tengamos constantes picos glucémicos en el desayuno, en la comida, a media mañana, a media tarde, por la noche, mientras duermo. Realmente nosotros no tenemos un monitor para saber cuándo estamos teniendo picos glucémicos. Hoy en día sí que podéis adquirir un monitor que durante 14 días, las 24 horas del día, podéis ver cómo se provocan picos glucémicos después de comer, cuando me echo la siesta o cuando estoy durmiendo. De esta forma podemos tener una información más real de si estamos teniendo picos glucémicos o no. Porque claro, si a mí me miden el azúcar en sangre a las 7 de la mañana en ayunas, pues por lo general, si no tengo una diabetes ni tengo una resistencia a la insulina, pues tendré un valor normal. Pero probablemente, quizás, si no tengo la información que os voy a compartir ahora, pues esté generando picos de glucemia. Entonces estoy desgastando al páncreas, estoy generando una resistencia a la insulina y estoy dañando ciertos órganos. Entonces, para no someter al cuerpo a este sobreesfuerzo, por decirlo de alguna forma, existen trucos. Y no consiste en, voy a comer solo lechuga, porque entonces, claro, la lechuga tiene un índice glucémico bajo y ya está, ya lo tengo todo arreglado así. No hace falta radicalizar tanto la dieta, pero sí conocer trucos que hagan que nuestro pico glucémico baje o no llegue a subir tanto para ayudar a nuestro páncreas o para no generar más daño dentro de nuestro cuerpo. Porque realmente el daño que se genera no lo vamos a ver de la noche a la mañana. No es algo que digas, ¡ay, me ha dado un pico glucémico después de comer y ahora mismo he notado que me ha hecho daño al riñón! No. Realmente el problema es que a medio plazo y a largo plazo se van a generar daños que muchas veces son irreversibles. Entonces, si queremos tener salud a largo plazo, es importante que controlemos estos picos glucémicos. Bien, ¿y cómo podemos controlarlos? Existen trucos que más o menos funcionan, que prácticamente le funcionan a todo el mundo, ¿vale? Realmente, uno de los trucos es en qué orden estoy comiendo la comida o qué cantidad de ingredientes estoy combinando. Me explico, si yo a media tarde me tomo un helado lleno de azúcar, además le echo sirope con más azúcar y demás, y solamente meriendo eso, el helado con el sirope, ahí me va a dar un pico de glucemia muy alto. Y sin embargo, ese mismo helado, si además me lo como con una galleta, por ejemplo, de cereales integrales, si además me lo tomo con leche entera, no leche desnatada, sino leche con grasa, ¿vale? Estoy hablando de la misma cantidad de azúcar, o sea que es el mismo helado, solamente que estoy utilizando leche entera, es decir, grasa, y en este caso, por ejemplo, cereales integrales, ¿vale? Y luego, además de tomarme el helado, nada más terminar de tomarme el helado, me voy a dar un paseo de media hora. No es lo mismo. La curva del índice glucémico cambia muchísimo. De hecho, podéis ver muchos ejemplos de estos en una chica a la que sigo en Instagram y, también tiene un libro que está genial y os lo explica ahí todos los trucos de cómo bajar el índice glucémico. Os da ejemplos de combinaciones de platos, de qué hacer, de qué no hacer. La verdad es que me ha explotado la cabeza y me ha encantado leerlo y yo os lo recomiendo, os lo voy a dejar por aquí abajo porque ahí vais a poder estudiar y ver más claro qué es lo que hace que mi índice glucémico no suba tanto, ¿no? O cómo podemos medir el índice glucémico de la glucosa, pero no estamos midiendo el de la fructosa, que ese es casi peor. Y los picos de fructosa ocurren por lo general de forma más fuerte que los propios picos de glucosa. Pero sobre todo el mito que quería romper con esto es que si os fijáis una dieta vegana está más basada en alimentos que hacen subir la glucosa en sangre, como por ejemplo los cereales o las frutas mismamente. Sin embargo, alguien que por ejemplo lleva una dieta de otro tipo, ¿no? Tipo dieta keto, ¿no? Que es más basada en grasa y proteína animal, aunque también tome algo de verduras, ¿no? En este caso, al no introducir cereales, al no introducir fruta, digamos que estas personas logran mantener los picos glucémicos más a raya, ¿no? Más controlados que una persona que es vegana, por ejemplo. Os lo digo porque muchas veces tenemos ese concepto, como os decía antes, de que el veganismo es súper sano y nos puede estar generando este daño. No significa que tengamos que dejar de ser veganos, ¿vale? Ni que tengamos que pasarnos a una dieta keto. Pero, ojo, si voy a ser vegana, tengo que tener en cuenta esto. Tengo que saber que se me van a generar picos de glucemia mucho más altos que, por ejemplo, alguien que hace la dieta keto. Por eso os contaba estos trucos, ¿no? El primer truco es que coma lo que coma, si después de comer hago ejercicio, bailo, paseo, me pongo a limpiar la casa, mi índice glucémico, mi pico glucémico baja, ¿vale? Esa es una de las formas de bajarlo. Segundo tema a tener en cuenta, me va a subir más el pico glucémico si me tomo algo que tiene fructosa, que no tiene por qué ser fruta. Hay muchos alimentos, el propio azúcar industrial al final se convierte en fructosa. Muchos
comida industrial sobre todo la enriquecen con azúcares que incluyen fructosa, ¿no? O la miel tiene muchísima fructosa. Bueno, pues la fructosa sube mucho más que la glucosa. Entonces, si tomo alimentos de ese tipo, con más razón, ¿vale? Me voy a caminar después o lo que sea, y tengo que tener claro que me va a subir mucho más el índice glucémico si me tomo un alimento como por ejemplo la miel o la fruta, que si me tomo un plato de arroz que lleva más almidón que azúcar directamente. O sea, es un hidrato de carbono, pero no sube tanto el pico de glucosa como lo que es con el azúcar directamente. Y en el caso hipotético de que no podamos caminar o movernos después de comer, existen otras opciones, como por ejemplo el orden en el que como los alimentos. Si yo empiezo mi comida con algo de fibra, es decir, con verdura, cero azúcar, es decir, que la comida no esté regada con aceto balsámico o que contenga fruta, sino algo de verdura, o empiezo con proteína o con grasa, si yo empiezo ahí, después puedo meter los hidratos de carbono, ya sea la pasta, el arroz o lo que sea, y lo último, lo que tenga mayor índice glucémico, por ejemplo el postre en este caso, ¿vale? Los azúcares. Ese orden sería más correcto para evitar un pico glucémico. ¿Y qué pasa si encima no podemos tener ese orden porque estamos comiendo fuera, no podemos luego caminar por lo que sea, por circunstancias? Existe otra forma también que nos ayuda a bajar ese pico glucémico. Y es simplemente que poco antes de comer o quizás mientras estás comiendo, ¿vale? Y como mucho, nada más terminar de comer, pero es mucho mejor hacerlo antes de comer, tomarme una cucharada de vinagre diluida en un vaso de agua, ¿vale? Eso ya simplemente va a bajar bastante el índice glucémico. Ojo, no abuséis de ello pensando, bueno, si esto me baja el índice glucémico ya no hago ningún esfuerzo, no cambio el orden, no me voy a pasear y yo me tomo mi vinagre y ya está todo solucionado. Tampoco pasa por ahí. No es bueno tampoco atiborrarse de vinagre, ni tampoco es bueno pensar que esa es la única solución. Simplemente os digo estos 3 trucos que son vinagre delante, el orden de los alimentos, dejar los mayores índices glucémicos para el final y luego hacer ejercicio después de comer. Todo eso va a ayudar a aplanar la curva, va a ayudar a mi cuerpo, va a ayudar a mi páncreas y sobre todo va a ayudar a mi salud a largo plazo. Así que bueno, simplemente me gustaría compartiros esta información para que la tengáis. De todas formas, en el libro de esta chica lo cuenta con todo lujo de detalles, o si no tenéis su canal de Instagram, aunque mucha de la información que comparte, más de la mitad, bastante más de la mitad, está en inglés. Pero bueno, se entiende bastante bien porque muestra muchos gráficos y muchos posts están escritos en español. Y bueno, ya para rematar, esto no es que sea un falso mito, pero sí quería responder a una persona que me escribió hace poco en los comentarios cuando os hablaba de cómo elevar vuestra vibración, ¿no? Y os decía de alimentaros con alimentos que tengan alta vibración, ¿no? Y hablaba de la famosa lechuga, que hay lechugas y lechugas, ¿no? Hay alimentos con más alta vibración que otros, aun siendo el mismo alimento en sí. Y esta persona me decía, bueno, y yo cuando llego al supermercado, ¿cómo sé si esa lechuga tiene alta vibración? Entiendo su pregunta, pero claro, no es que podamos saber 100% si esa lechuga tiene alta vibración o no, pero es evidente que si en vez de ir a un supermercado me voy a un establecimiento local, en un pueblo, donde además sé o conozco que el dueño tiene su propio huerto, además si él me garantiza que su huerto es ecológico, que no utiliza pesticidas, además veo su energía, ¿no? Veo que es una persona que trata con amor lo que ha sembrado, ¿no? Y veo que lo recolecta y lo trae y lo coloca. O sea, realmente todo ese acompañamiento de ese alimento hace que tenga más alta vibración. Evidentemente, esa lechuga va a tener más alta vibración que la que me compro en una gran superficie, donde además viene envuelta en plástico, donde además cuando me la como enseguida está mustia, ¿no? O noto que el sabor, es que no es lo mismo, no es lo mismo una lechuga recién recortada de un huerto ecológico de una persona, no hablo de un sistema industrial, sino de una persona que la ha sembrado con amor, que la ha cuidado y la ha recolectado, no tiene el mismo sabor, ni la misma textura, ni los mismos nutrientes que esa lechuga que me están ofreciendo en la gran superficie envuelta en plástico y a saber cómo ha venido el transporte. No hay una etiqueta que me diga, esta lechuga tiene alta vibración y esta no. Realmente uno lo ve por sí mismo. Lo que ocurre es que, claro, para tomar alimentos con alta vibración tenemos que hacernos mucho cargo de nuestra alimentación, tenemos que dedicarle un tiempo, tenemos que dedicarle una investigación. Nos hemos acostumbrado demasiado a que nos lo den todo hecho, ¿no? Entonces yo llego al supermercado, elijo la más barata y lo cojo y lo meto y ya está en el carro. Y no nos han acostumbrado a pensar más, a pensar, uy, ¿esta lechuga de dónde viene? ¿Qué procedencia tiene? A ver qué aspecto tiene, ¿me da buen aspecto a mí? Bueno, la voy a probar, me la llevo a casa y ya cuando la pruebe voy a probar esta y luego me voy a ir a posta a un pueblo y voy a pedirle a alguien o a comprar verdura ecológica. Ojo, que también dentro de la verdura ecológica yo las he probado con más vibración y con menos vibración. Si me voy a una gran superficie donde me están vendiendo una lechuga ecológica, os puedo garantizar que no es la misma lechuga
que me venden en el local que hay en mi barrio, donde hay una persona que tiene su propio huerto y demás. Y podéis comprobar la diferencia. Entonces, se trata de que al final uno vaya investigando, vaya comprobando. Entonces, claro, tienes que poner de tu parte. Cuando nos responsabilizamos de nuestra vida, ese es el problema, que tenemos que dedicarle tiempo y pensamiento y experimentar hasta que encontremos lo que de verdad nos gusta, nos sienta bien y lo que tiene mayor calidad. Entonces, ¿cómo saber que un alimento tiene alta vibración? Primero, si puedes conocer su origen, mejor. Segundo, lo vas a comprobar probándolo y contrastando con otros alimentos. Y tercero, pues eso, si más o menos conoces los detalles básicos, ¿no? Lo que os decía, de qué origen tiene, de cómo se ha criado, quién lo vende o de quién está detrás. No os digo que os hagáis cargo de todo al detalle, ni hace falta que toda la alimentación sea de alta vibración, pero sí un poco cuidar esa parte, que no sea que el 100% de la alimentación sea de baja vibración, industrial, sin nutrientes y demás. Porque esto ya no va solo de alta vibración o baja vibración, va de que si de verdad me está nutriendo este alimento o solamente me está alimentando, me está supliendo las calorías que me hacen falta y punto. Bueno, hasta aquí os lo dejo. Espero que os haya interesado este tema. También me encantará saber vuestra opinión aquí abajo, más que nada porque me encanta conocer, compartir experiencias, conocimiento con otras personas y me encantará saber, pues eso, qué opináis sobre este tema, sobre estos mitos o si conocíais lo dañinos que pueden ser los picos de glucosa en nuestra salud, sobre todo a medio y largo plazo. Así que sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo.